Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Martes 24 de abril, tiempo para una hora por delante en el YE de Asturias Televisión. En un martes en el que aún colea la manifestación que el sábado recorrió algunas de las céntricas calles de Oviedo reclamando la cooficialidad de la lengua asturiana. Hoy, sin ir más lejos, la vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra, a la cual vamos a ver en imagen, pues dentro de un momentito, decía que el PSOE defiende una cooficialidad amable y no impositiva del asturiano. Ahora solo falta porque nos aclare Adriana Lastra o cualquiera de las personas que apoyan a la lengua asturiana cuando una cooficialidad es amable y no impositiva. Véase casos como el de Cataluña, el País Vasco o Baleares. Ante lo cual nos surge una pregunta: ¿por qué no hacer un referéndum y que sea el conjunto de los asturianos quienes decidan si debe ser oficial o cooficial en este caso, o si debe quedarse como está? ¿Por qué tienen que ser algunos políticos, algunos de ellos no elegidos por sufragio universal, sino tan solo por los militantes de un determinado partido, quienes decidan lo que deben de estudiar y cómo lo deben de estudiar, en qué lengua lo deben de estudiar los hijos de los demás? Bueno, vamos a dejar ahí esa pregunta. Lancemos esa pregunta al aire. ¿Por qué no un referéndum entre toda la ciudadanía asturiana para decidir si la lengua asturiana debe ser cooficial o no? Bueno, no se apuren, pero sí cojan temor, porque se acerca a paso veloz el buen tiempo y la época estival, con lo cual guárdense en casa, construyan refugios nucleares, protejan a sus hijos. De nuevo, un verano más, llega Leticia Sabater, a la cual vamos a ver imágenes, y esta vez bien armada, con el tucutú. Si atroz fue la salchipapa, todavía le da una vuelta más a la tuerca y llega el tucutú. Vamos rápidamente a quitar esa imagen tan atroz, tan horrenda y tan horripilante de la pantalla y vamos ya con la cabecera del programa de hoy, que ya comienza. Comenzamos y lo hacemos con este repaso que habitualmente realizamos a la geografía asturiana, no tan extensa como otras comunidades autónomas, pero sí cabe más importante, porque vamos a hacer un poco de patria y primero lo nuestro. Vamos a trasladarnos hoy a la zona suroccidental de Asturias. Pues uno de los principales núcleos poblacionales, uno de los principales concejos es Cangas del Narcea. Para hablar de este concejo y de las actividades que en él se realizan, se encuentra esta noche con nosotros su alcalde, su máximo mandatario, José Víctor Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Superados los 100 primeros días de año, ¿cómo se ha iniciado el 2018, el nuevo año para Cangas del Narcea? Cangas está centrado en realizar varios proyectos que nos van a servir para crear empleo y por lo tanto asentar también población en la zona rural, porque al final no estamos tampoco lejos de toda esa problemática que tienen los ayuntamientos rurales, no solamente de España, sino de toda Europa, ¿no? El proyecto fundamental es la construcción de una nueva residencia de ancianos de Lera, que va a generar una asistencia a nuestros mayores y además empleo directamente, sobre todo a la población joven, ¿no? En población joven estamos muy centrados en diversificar económicamente el municipio, centrándonos en mujeres y en jóvenes. Y esa es una de las medidas que tenemos ahora en marcha. Y otra que va a estar muy cerquita, que aprobaremos el próximo día 3 de mayo, que será ya por fin la normativa definitiva para ampliar algo que para nuestra industria fundamental, la primaria, la que tiene que ver con la ganadería, la creación y la ampliación de naves ganaderas de mayor tamaño, pues son dos de los elementos que durante este año iremos desarrollando y que nos van a ayudar a generar el empleo que también se necesita en la zona rural, más que en otros lugares seguramente de nuestra comunidad autónoma. Claro, entiendo el tema de la residencia para la tercera edad. Cumple entonces una doble función. Por una parte, se presta servicio a las personas que, ya dada su longevidad, pues llega un momento de tener un descanso de calidad con una atención, y a la vez se da empleo al cuidador, es decir, al joven que debe formarse para un tema que cada vez nuestra población está más envejecida.
La sociedad canguesa, igual que bueno, la gran mayoría de la zona rural, tenía una dependencia muy grande de las mujeres Sí. en el rol que jugaban dentro de la casa. Sí. Por fortuna, la mujer se ha ido incorporando al mercado laboral y eso lo que significa es que las cuidadoras que antes teníamos no remuneradas en nuestras casas rompen esa brecha y se incorporan y tienen una igualdad de condiciones también en el medio rural o incluso a veces mayor que en las grandes ciudades. Y eso lo que significa es que tienen más oportunidades. Pero obviamente nuestros mayores hay que darles una prestación a los que están impedidos, que son de grado de dependencia, pero también a aquellos otros que quieren salir de su lugar en el que bueno, ahora se formó otra familia y quieren tener una prestación asistencial de otra manera, ¿no? Decirlo algo así como una residencia para los que en algún momento fuimos estudiantes, por poner una comparación. Sí, claro. Y sí, nos cumple esa función social de cuidar a nuestros mayores, aquellos que lo necesitan y aquellos que prefieren vivir en un ambiente pues, menos intergeneracional, por decirlo de alguna manera, con otros iguales. Y vamos, la creación de empleo que es fundamental. Nuestra residencia va a dar al final un empleo a 40 personas de manera directa y eso es muy importante. Y es muy importante porque hay una industria fundamental que es la minería, que no sabemos lo que va a pasar con ella a partir de diciembre porque el gobierno de España aún no nos ha dicho qué ni cómo, y que están cada poco pues, dándole prórroga al inicio del debate. Nos dicen que debatiremos sobre ello en julio. Bueno, pues la administración más cercana, que es la del Ayuntamiento, tiene capacidad para generar nuevos yacimientos de empleo y ese, con ayuda del Principado, será uno de los más potentes de los que pondremos en marcha de aquí al año 2019. Claro. Bueno, por otra parte, tras un invierno que yo no recuerdo otro. Duro, ha sido duro, sí. Para aquellos que, como a mí, les gusta la serie Juego de Tronos, decíamos, bueno, es el largo invierno, ¿no? Es como el invierno llega y no se va. Bueno, parece que ahora, por fin, se resiste a irse. Se resiste a irse, no, ya se ha ido. ¿Qué ofrece Cangas de Narcea para esta primavera? El invierno se ha ido bien también, porque ha sido duro, pero la estación de esquí de Leitariegos ha dado su juego este año, lo que no pudo dar el año pasado, y eso se ha notado en la economía local. ¿Qué ofrecemos ahora? Ahora lo que ofrecemos es ecoturismo. El próximo jueves tendremos, bueno, durante el fin de semana, un desarrollo de lo que llamamos el primer Festival de Ecoturismo de Asturias, y eso lo organiza la Asociación de Turismo Rural. Ahí vamos a presentar una buena noticia que se dará en noviembre en Cangas del Narcea. Tenemos, por lo tanto, gastronomía, también gastronomía sin gluten, es decir, hemos democratizado la gastronomía. Se va a dar una buena noticia. Se va a dar una buena noticia en cuanto a los datos de turismo que hemos tenido durante esta temporada. Gastronomía sin gluten. Es decir, nosotros hemos democratizado la comida. Cualquier persona puede comer un potaje en Cangas, es decir, un celíaco puede ir a Somiedo a ver los osos, puede ir a Doñana a disfrutar de la naturaleza, pero no tiene garantizado que pueda comer con todas las garantías. En Cangas sí. Por eso hemos notado un aumento muy grande del turismo sin gluten durante los últimos meses y tiene mucho que ver con la promoción directa que estamos haciendo, además muy directa, al celíaco. En España hay un 7% de celíacos intolerantes al gluten. Eso lo que queremos hacer es ir directamente hacia ese nicho de mercado y decirles: Cangas es el paraíso sin gluten. En Cangas tú, tu familia, que la vas a traer contigo, o tus amigos, vais a poder disfrutar de la naturaleza. Vais a poder caminar por donde lo hace el oso, vais a poder disfrutar del paisaje y también del paisanaje que tiene Asturias, y vais a poder degustar lo que no podéis hacer en otros lugares de Asturias, que es la comida tradicional, el pote. Hace pocas semanas, hace cosa de un mes, hemos entregado el primer premio a la Allandesa, de este primer concurso nacional de pote asturiano. Lo hacemos desde Cangas. El visitante puede probarlo con todas las garantías. Entonces, al final, bueno, pues tenemos un concejo, un municipio de 823 kilómetros cuadrados, con su mitad sur del municipio considerado un parque natural, con la reserva de Muñellos, la reserva integral, y al final, pues bueno, disfrutas de la naturaleza andando, en bicicleta, disfrutas en familia, disfrutas si eres alguien avezado a las carreras de montaña, a recorrer los picos más altos de las montañas. Tenemos una oferta que se adecua, en definitiva, a lo que quiere el turista y en el grado que quiera disfrutarlo. Claro. Bueno, señalar para aquellas personas que nos estén viendo por qué esta referencia tan directa que hace el alcalde al tema de los celíacos. Bueno, creo que decía el 7% de celíacos en España, pero es que en Cangas del Narcea se dispara la tasa de celíacos, por algo que tampoco se conoce muy bien la causa,
pero hay más en proporción que en el resto de España, ¿no? Sí, es así. Es así porque en Cangas uno de los primeros factores que se miran cuando alguien tiene pues, bueno, un problema del índole que sea, porque al final la celiaquía afecta más que al aparato digestivo, pues es una de las cuestiones que por diagnóstico diferencial se mira. Eso no ocurre en otras poblaciones de España. Y esto, bueno, somos nosotros más sensibles porque, bueno, hay más casos, eso es cierto. Los científicos del hospital, los médicos, al final, pues es algo lo que miran, tienen mucho de base genética y eso se explica porque, bueno, el aislamiento tradicional del suroccidente conlleva que la nueva mezcla de harinas no llega a Cangas de Narcea hasta mediados del siglo XX, cosa que en el resto de Europa aconteció antes, ¿no? Eso tiene mucho que ver también con la evolución de esta enfermedad en Cangas. Bueno, pues de eso lo que hacemos es una virtud, que es que somos un lugar en el que se come bien, se come de manera natural, que puede comer cualquier persona, y al final el celíaco, pues mira, el que tiene colesterol tiene un problema que no puede comer el pote asturiano, pero el celíaco sí. Entonces, y no tiene por qué renunciar a él, efectivamente, en este caso. La gastronomía la tenemos garantizada. Claro. Bueno, hablaba usted antes del tema de la minería, con esa no contestación o ese silencio por parte del Gobierno central. Vamos a hablar del Gobierno central. ¿Cómo les tratan los presupuestos generales del Estado, que están ahí? No nos tratan bien. La autovía es la gran olvidada, una infraestructura muy necesaria para poder colocar mejor los productos que producimos en Cangas. Es decir, ahora mismo tenemos un peaje que es el del Huerna, que otras autopistas han ido rescatando y sin embargo de la asturiana nadie se ha acordado, pero nosotros lo que reivindicamos es que más allá de eso, ahora mismo lo que Asturias se merece es una comunicación con la autovía que no tenga peaje. Y esa se puede hacer perfectamente a través del túnel del Rañadoiro, a través de la autovía del suroccidente. Y luego además que creemos que es una infraestructura también que es estratégica. Y es estratégica porque el norte de Portugal podría unirse con Francia a través de la cornisa cantábrica justamente por ese paso por el suroccidente. Y eso es fundamental no solamente para el desarrollo económico y poblacional de Cangas, Ibias de Gaña, Allande y Tineo, la comarca suroccidental, sino que es también, yo creo que imperioso para la buena marcha económica del Principado de Asturias. Cuando hablamos de alas, nosotros desde Cangas hablamos de corazón. Cangas es el suroccidente, en definitiva, el corazón de Asturias, y lo es porque la industria se ha desarrollado gracias al carbón que ha tenido la comarca suroccidental, también las cuencas, es verdad, pero también la comarca suroccidental para Asturias. Bueno, yo creo que es una deuda histórica que deberá cumplirse y el Gobierno en este caso pues no lo mira. De hecho, bueno, yo soy el primero que lo reconoce. Era un ministro socialista, Pepe Blanco, el que sacó del plan de infraestructuras del Estado esa autovía. Yo lo reivindiqué cuando no era secretario general del partido y desde que lo soy también, y como alcalde desde luego, es una infraestructura fundamental. Y del resto, pues del resto tampoco hay noticias. Llevamos 2 años y medio esperando por 2 obras que le hemos pedido al Ministerio, al Mapama en este caso, y seguimos todavía sin contestación. Claro. Bueno, temprano para hablar de elecciones, quiero decir, los políticos hay una regla no escrita que dicen, bueno, ahora ya llega el verano tregua, no vamos a darnos cera ahora, pero una vez que llegue septiembre las elecciones están a la vuelta de la esquina, ¿no? Es verdad que no lo estamos pensando directamente porque hay muchas cosas que todavía hay que cumplir y estamos centrados en trabajar. Hemos sobrepasado ya el ecuador de la legislatura, ahora es cuando toca rematar lo que estuviste planificando antes. ¿Me volveré a presentar? No depende de mí, depende de los compañeros del partido, pero sí dar el paso para que mis compañeros me digan si represento lo que ellos quieren en el nuevo proyecto o hay otra persona que está mejor preparada para ello. Se ve con ganas. Muchas, con ilusión, sobre todo con ilusión. Si no tuviéramos ilusión, yo creo que no seríamos capaces de desarrollar este trabajo. Cangas tiene muchas dificultades, tiene muchas amenazas que hay que afrontar, pero también tiene muchas cosas de las que nos sentimos orgullosos y de las que hay que salir o seguir empujando. En los últimos años el desarrollo de proyectos no ha sido tan grande como el que hay en esta legislatura. El apoyo del Gobierno de Asturias es potente, es grande. Tal vez queríamos que fuera mucho más, pero de hecho ahora mismo, por ejemplo, una infraestructura que estaba altamente demandada, como es el arreglo de la AS15, nunca se había hecho y hemos sido nosotros capaces de convencer al Gobierno para que se haga. Está en obras estos días. Bueno, pues hay cosas que podemos... Tenemos 12 concentraciones parcelarias en marcha. Eso es algo que antes no existía, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cuestiones son de trabajo,
compensan los malos momentos como los incendios o algún otro, y nos queda pues por afrontar un reto que es conseguir el futuro. Es difícil gobernar un puzzle, llamémoslo así, con todo el respeto, como el Ayuntamiento Cangués. Es muy complicado. Hay que unir, bueno, pues... Es complicado y apasionante, porque es un reto continuo. Es apasionante porque son 311 núcleos de población, es un municipio con 823 kilómetros cuadrados, como decía antes. Es decir, es un ayuntamiento grande, es un ayuntamiento con una dispersión territorial enorme. Es un ayuntamiento que tiene 600 kilómetros de carreteras, de titularidad municipal, sin contar el resto. Eso no es fácil de gestionar ni de mantener. Eso yo creo que nos tiene que llevar a una reflexión de qué vías de financiación municipal tendríamos que tener los ayuntamientos para poder dar cobertura a todo eso. Pero con todo esto también es un territorio de oportunidades, porque se pueden implantar múltiples negocios. Y los fondos LEADER, en los que Asturias lleva desarrollado inversión en los últimos menos de 2 años, son 40 millones de euros para la zona rural. Y si, como el Gobierno de Asturias, a través de su director general, Jesús Casas, tiene pensado hacer, que es que en el final del programa, en el 2023, la inversión en el medio rural supere los 140 millones de euros solamente de los fondos LEADER del PDR, bueno, yo creo que lo que se nos habla en la zona rural es un horizonte de oportunidades que tenemos que saber aprovechar. Esperemos que así sea. Bueno, vamos a hablar de temas de política, ya tendremos tiempo para hablar más adelante, quizás pasadas las vacaciones, pero vamos a hablar de temas como la vendimia, que bueno, todavía queda la descarga, que ya entiendo que, para que no nos coja como los malos estudiantes, de hacerlo todo el último día, bueno, pues ya quien más y menos tiene que ir preparando, ¿no? Porque el Carmen es en julio. Las peñas ya están todas con las cenas encargadas, los voladores ya saben qué tiradas vamos a hacer y estamos ahora ya contratándolas. A lo que nos toca al ayuntamiento es el plan de seguridad, que empezaremos las primeras reuniones ahora en el mes de mayo, con lo cual, nada, en pocos días ya vamos a estar reuniendo a esa comisión de seguridad para que todos puedan disfrutar con garantías y coordinar pues, a bomberos, a protección civil, a policía local, a guardia civil, bueno, a todo el mundo en definitiva, también a los medios sanitarios. Es nuestro momento. El mes de julio, el 16 de julio para nosotros es nuestra Nochevieja. El calendario cangués empieza y termina a las 8:30 de la tarde del 16 de julio con la descarga y bueno, este año creo que cae domingo, si no recuerdo mal, el día 16, así que bueno, va a ser un reto también hacer pues que todo salga bien, que la gente disfrute, esperemos que venga el buen tiempo, vamos a intentar contratarlo para ese día. Y bueno, ya invitar a todo el mundo que nos ve desde casa a que se caigan por Cangas pues entre el 14 de julio y el 22, que son nuestras fiestas. Somos un pueblo raro, ¿eh? Porque, ¿Raro? Sí, somos un pueblo raro. ¿Y lo dice el alcalde? Sí, porque ¿Por qué? Nuestra patrona es la Magdalena, pero sin embargo celebramos a lo grande una virgen marinera sin un pueblo interior, que es la Virgen del Carmen. Sí, eso llama la atención. Tiramos voladores y quemamos pólvora mejor que lo hacen los valencianos. Sí. Y la bebida típica de las fiestas es brasileña, es la caipiriña. Y no bebemos sidra, bebemos vino. Bueno, pues somos un pueblo extraño. Y yo creo que eso justamente es lo que le da un plus. Ese atractivo, ¿no? Yo creo que sí. Claro que sí. Bueno, son integradores, que se dice ahora, queda muy bien el tema y además es verdad. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto porque además el que va a la descarga repite. Con lo cual quiere decir que el paisanaje trata muy bien al visitante. Claro. Bueno, eso va a ser en verano. Pero ahora, este fin de semana, ganado y deporte del bueno para aquellos que les gusta el ciclismo. Y yo digo muchas veces, yo no soy muy aficionado al ciclismo, gente muy cercana a mí sí, y yo digo, es que hay veces que parece que os gusta ver sufrir a estos hombres encima de la bicicleta, subiendo esos picos de montaña. Bueno, aquí hay una prueba de lujo. Tenemos un fin de semana cargado, ¿no? Porque son las jornadas de la ternera asturiana, el vino y el pan de Cangas, y eso se celebran porque está el concurso nacional de la raza asturiana de los valles, un concurso en el que las ganaderías se visten con sus mejores galas. Vienen ganaderías de toda España, hay gente que monta raza asturiana de los valles pues en Murcia y coge los mejores ejemplares que tiene en su ganadería y se los trae para Cangas del Narcea este fin de semana para el concurso e intentar ganar ese concurso. Recuperamos la subasta, que la subasta nacional no se pudo realizar el año pasado, bueno, pues por unos controles que nada tenían que ver con la raza asturiana de los valles, pero que ahí estaban y que había que cumplirlos. Bueno, legislación, no vamos a entrar en ello. La cuestión es que este año pues, nos vestimos con la mejor gala de ese concurso nacional, las mejores reses, el mercado de la Himera, el recinto ferial, se queda pequeño para albergar a las mejores ganaderías de raza asturiana de los valles de España.
y las mejores ganaderías de la mejor carne. Y el mayor productor de esa mejor carne de España es Cangas de Narcea. Somos el número de cabezas de raza asturiana de los valles que más tiene en este municipio. Y para completarlo, porque bueno, ahí está la gastronomía, ahí está de donde sale la gastronomía, que son las vacas de carne, pues la prueba ciclista, la vueltina, como le llaman, ¿no? Sí. La Vuelta a Asturias. La Vuelta a Asturias llegará a Cangas de Narcea el sábado, lo hará por la tarde, al Alto del Acebo, a una etapa rompepiernas, sí, que tiene muchas subidas y bajadas, que tiene muchos puertos, el de primera categoría, que es el Acebo, que es el de meta, y por carreteras muy sinuosas. Y el año pasado teníamos el tiempo contratado. Sí. Lo que pasa es que el año pasado contratamos la nieve, y todos recordamos a Nairo Quintana coronando el Acebo, sí, entre la nieve y saliendo incluso esa imagen en rotativos deportivos especiales. Hasta a mí que el ciclismo, lo claro, que le decía, no me da, pero claro, sí, claro. Sí. Es Yo recuerdo en Italia salir esa foto en portada, ¿no? Eso es una promoción muy buena para el Acebo, para Cangas, y también lo es obviamente para Asturias y la Vuelta. Y bueno, el compromiso es que mientras sigamos al frente del Ayuntamiento, la Vuelta a Asturias siempre tendrá de nuevo a su etapa reina a la subida del Acebo. Claro que sí. Pues José Víctor Rodríguez, alcalde de Cangas del Narcea, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos ya, bueno, pues completando ese recorrido. Alcaldes, la semana pasada, ya lo saben, estaba la alcaldesa de Noreña, hoy hemos estado con el alcalde de Cangas del Narcea. José Víctor, muchísimas gracias y todo el éxito del mundo para esos proyectos que vertebran y que ponen en el mapa el suroccidente asturiano. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y nos veremos pronto. Nos veremos pronto para vendimia, descarga. Bueno, hay que verse, sin duda. Muchas gracias. Que no estamos tan lejos. Estamos tan lejos en la distancia, pero ahora con el tiempo, bueno, en el tiempo, en la carretera. Bueno, nos vamos a publicidad. En un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, continuamos. El amor está en el aire, la primavera también y por lo tanto es tiempo con los días más largos, con lo cual hay tiempo para hacer más actividades. Y no todas las actividades de ocio tienen que ser ir a pasear o ir a hacer deporte. También se pueden pasar ratos, pero muy divertidos en casa, realizando manualidades. En este caso vamos a hablar de cuero. ¿De la mano de quién? Bueno, pues de nuestra manualidad particular, no sé cómo se dice. Bueno, desde que se dice portavoces y portavozas, creo que todo está permitido en la lengua cervantina. Bueno, hablamos con Lucía Martínez Friera, responsable de Dream Scrap, en la calle Camposagrado número 55 de Gijón. Lucía, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, después de esta incursión en el ridículo más espantoso a la hora de querer decir persona que realiza manualidades, bueno, pues hoy vamos a hablar de cuero. Hemos hablado de cestería, hemos hablado de madera, hemos hablado, bueno, de muchísimas cosas, pero hoy toca el turno para el cuero, donde hay que señalar que el cuero es más que pulseras y trenzas. Hombre, por supuesto. Sí, o sea, el cuero, bueno, es un material que parte de, bueno, son pieles de animales generalmente, algunas son artificiales, pero yo suelo trabajar con pieles más bien naturales, y pues usos diversos, no solo pulseras, además, carteras, monederos, bolsos, incluso, bueno, complementos para disfraces, claro, o para cosplayers, bueno, sí, y cajas incluso, como tenemos por ahí en la mesa. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, vamos a partir, como hacemos siempre, ¿no? Potencia y acto. Vamos a ver, partimos de aquellos materiales que tenemos allí, ¿no? Explícame un poquito. Ahí hay dos pieles, bueno, una en concreto es un forro, es un forro de cerdo, que es aquella de ahí del fondo. Sí. No la voy a coger porque está tan bien colocado que no lo quiero descolocar. Y la otra, pues sí que ya es una piel y demás. Bueno, es un tipo de piel más artificial que imita efecto serpiente. Esta sería otro tipo de piel que se llama baquetilla. Esta tiene un grosor bastante más grande que aquella y bueno, es más tiesa, aquella es más flexible, entonces depende del proyecto en el que la vayas a usar, pues claro, una u otra. Utilizaste una expresión que me llama mucho la atención porque conozco también gente que la utiliza, que es cuando algo es, por ejemplo, una chaqueta, ¿no? Cuando es buena, una chaqueta de piel, piel,
O sea, es como piel al cuadrado, ¿no? Pero de lo bueno, claro. ¿sabes? De lo bueno, piel, ¿sabes? Es que muchas veces vas a comprar cosas de piel, te lo venden como piel y al final realmente miras la composición y de piel igual tiene un 50 o... Claro. Bueno, tienes ahí también dos bolsos. Tengo dos bolsos. Dos bolsos de chica, dos bolsos de mujer. Vamos a ver, a la hora de realizar un bolso, a la hora de realizar una cartera como esta, primero hay que realizar un dibujo, hay que hacer un esbozo. Sí, hay que hacer un patrón. Cuéntame un poquito cómo parte, o sea, cómo se inicia todo. Hombre, primero la idea. Evidentemente te tienes que tener la idea y quiero hacer esto. Primero pensar. ¿Qué quiero hacer? Bueno, pues quiero hacer un bolso. Bueno, pues prefiero que tenga asas, prefiero que sea de colgar, como puede ser este tipo. Entonces, bueno, y luego a partir de ahí buscar las medidas del bolso que quieras o del proyecto que quieras y hacerlo pues en un papel como un patrón, igual que cuando te pones a hacer cualquier producto, cualquier vestido o cualquier cosa de ropa, necesitas el patrón antes, porque si no, a la hora de coser el cuero va a haber problemas, seguramente, no va a encajar o alguna cosilla te va a pasar. Ajá. A la hora de coser el cuero, bueno, vemos que lo hay con un grosor, bueno, gordito, vamos a llamarlo así. ¿Cómo hay que hacer? Se cose a mano. ¿A mano? Sí. Yo coso a mano, no sé si algún cuero, hay máquinas, bueno, supongo que hay máquinas de costura específicas que tengan agujas para cuero. Pero tienes que hacer mucha fuerza, me imagino, no lo sé. Bueno, para coser estos elementos, bueno, aquí hay uno que está cosida, por ejemplo, Sí. y esta que está sin coser. Sí. Se ve claramente que tiene unos agujeritos. Sí. No sé si se va a Sí, llegar sí. a Bueno, apreciar claro. en cámara y demás. Claro. Pero bueno, tiene unos agujeritos para poder pasar la aguja por ellos, porque si no, si tienes que meter la aguja ¿Y cómo haces esos agujeritos? con estos aparatos. Ah, vale, está ahí el herramental, vale. Sí, estos aparatos se llaman tenedores, Sí. como los de Sí, comida, como los de pero comer, como los de porque comer. tiene forma Los de comer y totalmente de cenar. tenedor. Sí. Y lo que hacen es que, bueno, con un martillo los golpeas y hacen los agujeros. Hay de distintos números de púas, Sí. pues según función de... Para ir ganando tiempo, claro. Para ir haciendo de 3 en 3, de 2 en 2, Sí. de 4 en 4, claro. Sí, es cierto que cuanto más púas, calca menos. Ah, bueno, claro, reparte más el golpe, reparte Exactamente. más la presión. Entonces yo suelo trabajar casi siempre con el de 4, no suelo trabajar con más. Claro. Porque hace mejor el agujero. Luego, si no, al final tienes que andar metiendo punzón y no te compensa. Correcto. ¿Cuánto se puede tardar? Siempre hago la misma pregunta. Sí. ¿Cuánto se puede tardar en realizar un bolso, bueno, como el azul, como el rojo? Depende de lo que... Bueno, de cómo te pongas a ello, la verdad. Yo, por ejemplo, suelo coser muchas veces de noche en casa, a veces viendo la tele. Ya, como lo tengo muy automático, casi no tengo ni que mirar para dónde van las agujas. Anda. Yo estoy cosiendo, además se cose con 2 agujas, De no se noche. De noche, viendo la tele. Vas a dejar la vista. No, hombre, de noche con luz, además. Haces al revés que la de Ulises, que cosía de día y descosía de noche, tú al revés. Bien. Yo dejo preparado el patrón, dejo preparada cortada la piel y en casa, mientras estoy sentada tranquilamente, aprovecho y voy cosiendo ahí. Correcto, bien. ¿Se realizan a demanda, quiero decir, por encargo o tú lanzas distintos diseños No, y ya por luego...? encargo, generalmente por encargo, porque la piel es cara, entonces, oye, hay que tener un poquito de tacto ahí con eso. Bueno, aprovechando ahora que en esta plantilla es abrumadora mayoría, la de mujeres sobre la de hombres, vamos a realizar una encuesta telefónica, no, vía pinganillo. ¿Qué se prefiere más, el bolso de asas o el bolso de llevar cruzado? ¿Cómo lo llamaste? ¿De asas? Bueno, o bandolera, que o se llama bandolera. el de Bien, cruzar. atención, tenemos como 30 segundos para obtener esa respuesta que nos va a facilitar Carmen. Por otra parte, la gente, ¿cuál prefiere más? Depende mucho también de la ocasión para lo que quieras el bolso. Un bolso de bandolera es como muy de diario, muy cómodo, y en cambio un bolso de asa igual es más de vestir o más serio, quizá. Bandolera se impone, atención, ¿por cuántos votos a cuántos? Bandolera por 6-4, tal cual. Bien. Es que es Sí. como muy de Se diario, opta por la es muy comodidad. cómodo. Se opta por la comodidad. Bueno, para las grandes ocasiones ya tenemos bolsos más pequeñitos tipo de estos de mano, ¿no? Como los Sí, que tipo lleváis las chicas a cartera las de bodas, mano, ¿no? sí, sí. Claro. Que yo siempre me pregunto una cosa. ¿Por qué tan pequeños? Metéis las llaves, el Kleenex, el móvil y se acabó. Porque a una boda, a un evento así, ¿para qué quieres llevarte un bolsazo grande cargar con peso? Además, Sí, las sí. mujeres tenemos un problema. Sí. Y es que si vemos el bolso vacío, seguimos metiendo cosas en él. Eso es una gran verdad, eso es una gran verdad. Efectivamente. Mientras que haya espacio, todo cabe. Bien, también es cierto que muchos hombres te dicen, guárdame esto en el bolso, que no También tengo es dónde". cierto. También es cierto. Bueno, las cajitas, vamos a ver. Entiendo que están recubiertas de cuero. Sí, es una Vale. caja de madera y está forrada con el cuero
y con un repujado para hacer el efecto ese de la letra de la inicial que lleva. El relieve, llamémoslo Sí, así. ¿Cómo se sí. realiza ese relieve? Hay dos tipos bueno, dos formas para hacer el relieve. ¿Mm? Bien con plantillas metálicas para repujado, Correcto. o bien como está hecho esa, que en realidad lo que lleva es un cartón debajo. Ah, vale, claro. Lleva un cartón con esa forma debajo Resalta el tal. y lo que haces es que a la hora de pegarlo vas forzando, vas pegándolo para darle el relieve y que quede así bonito. Claro, bueno, puede servir de joyero, puede servir, bueno, pues de distintas cosas. Vemos aquí, vas a explicarnos qué es. Yo lo sé, pero vas a explicarlo tú. ¿Qué es esto? Estas dos, Sí, o sea, sí. A ver, son dos fundas para un blaster, para un cosplay de Star Wars. Bien, ahora vamos a traducir para aquellas personas que no andan muy al hilo del cosplayer. Cosplayer es una persona que se realiza un traje copiando un modelo, un diseño de algún personaje o, bueno, o inspirado en algún cómic, película, serie, lo que sea, y tú te haces tu disfraz. A los cosplayers no les gusta la palabra disfraz, y de hecho a mí tampoco, pero bueno, quizá para la gente es la manera más fácil de comprenderlo. Sí. Ese es un disfraz, entonces, bueno, pues en concreto este está hecho para un trooper, un soldado de estos blancos que sale en la Guerra de las Galaxias, si alguien la ha visto, bueno, pues... Sí. Entonces llevan su funda colgada aquí a la cintura y dentro llevan su pistola. Efectivamente. Entonces aquí se coloca la pistola y bueno, sale por aquí el mango de la pistola, sale por aquí la boca, vamos. Gran funda, gran pistola. La de Hombre, Harry claro, sucio, la de Harry sucio pasa a ser un elemento decorativo. Claro. A la de tal, porque vamos, lo que es la funda es impresionante. Bueno, decíamos, cosplayer, persona caracterizada de acuerdo a un cómic, a una película, bueno, pues a una serie de televisión, bueno, principalmente los hay de todo tipo, pero principalmente de la Guerra de las Galaxias, últimamente llamada Star Wars. Yo todavía me quedé en cuando era Guerra de las Galaxias. Bueno, a la hora de comercializarlos, vamos a ver, entiendo que dentro del precio haya que incluir no solo la manufactura, en este caso a mano, sino el pensamiento, el diseño. Bueno, depende. ¿Sí? A ver, por ejemplo, estos diseños no los vas a incluir porque son diseños que están copiando tal... Los bolsos, por ejemplo. Los bolsos. Bueno, a veces la gente te da su propia idea. Oye, es que yo quiero un bolso que tenga, bueno, pues estas características o que sea pues más o menos de este tamaño y sobre eso pues ya trabajas. Entonces generalmente son diseños inspirados en otros o como mezclando distintos diseños. Es decir... Yo no soy diseñadora. Traduciendo, una señora te llega con un recorte de la revista Hola, con un bolso de Isabel Presley y te dice un bolso como el de Isabel Presley. Más o menos, porque claro, ¿qué va a pasar? Que evidentemente ese tipo de bolsos suelen llevar adornos o elementos que nunca vas a conseguir en el mercado fácilmente. No obstante, ¿a estos se les puede insertar algún tipo de pedrería, algún tipo de...? Sí, y luego, bueno, pues por ejemplo en este, pues el tipo de cierre que llevas, el cierre este de así de apretar y demás, entonces bueno, son distintos elementos, pero si lo quieres exactamente igual que el que has visto en no sé dónde, olvídate, porque ese cierre lo van a fabricar únicamente, exclusivamente para esa casa. Solo para ellos, claro. Bueno, talleres de cuero, ¿impartís? Impartimos talleres de cuero, igual que se imparten otro tipo de talleres, pero bueno, son talleres semanales, o sea que cada semana, bueno, semanales no, mensuales, quiero decir, vamos, cada mes, tú un día a la semana te vienes y durante 2 horas pues trabajas el cuero. Sí. ¿Tienen aceptación? Sí. ¿Gente joven, gente mayor, chicas, chicos? Hay un poquito de todo, pero generalmente chicas. Generalmente chicas. Yo no sé si es porque está asociado a la idea de que el bolso es solo para chicas y entonces igual pensamos que el cuero es solo para bolsos, no lo sé. Ya, bueno, hombre, a ver, cada vez hay más chicos con, mochila tipo de cruzar. Sí, también. También, ¿no? Bueno, quería preguntarte también, porque quizás la gente lo esté viendo en casa. ¿Aquello es piel de serpiente? No, no es piel de serpiente. La piel de serpiente es una piel muy estrechita y alargada, generalmente, evidentemente. La forma de la serpiente es la que es. Y estas pieles, pues, son pieles que ya son... Esta en concreto, bueno, pues es un trozo de una, pero como veis no tiene para nada forma de serpiente ni nada. Sí que hace el efecto y que la textura pues está muy lograda, pero no es piel de serpiente. Claro. Bueno, cuando hablamos de cuero, en el caso vuestro, por ejemplo, cuando lo hacéis, ¿dónde compráis el cuero? ¿Dónde obtenéis?
Yo suelo tirarme a 2 tiendas que hay en Gijón generalmente y son almacenes que llevan años trabajando con el tema del cuero y bueno, pues se puedes encontrar prácticamente de todo. Bueno, para aproximarse a la gente que quiera comenzar a hacer algo de cuero, ¿qué recomendarías? ¿Que comenzaran por pulseras y esto o ya se puede ir un pasito más allá? Yo con mis alumnos, para los que empiezan, generalmente lo primero que vas a trabajar es casi el cinturón. El cinturón es un cinturón es súper sencillo. Que tenemos ahí, ¿no? Como Ese el azul. es muy sencillo de hacer. No deja de ser una tira de cuero a la que tú luego le vas a colocar el enganche, la hebilla. Bueno, en este caso lleva teñidos los bordes para que quede más bonito y demás. Entonces también. Y luego es un formato en el que te da pie también a que a la hora de empezar a aprender a coser tienes mucho donde tirar. Entonces vas practicando en ese tira alargada, pues empiezas a aprender ahí a coser. Yo creo que es lo más sencillo. Lo más socorrido. ¿El tinte lo realizáis también vosotros? Hay tintes que se realizan nosotros, bueno, los realizamos allí, pero generalmente los compramos ya hechos. Por comodidad, en relación calidad-precio, te sale casi más barato comprar un tinte ya hecho que ponerte tú a fabricarlo, aparte de lo que mancha. Correcto, claro. Bueno, pues nos hemos aproximado un poquito más a lo que es el mundo del cuero y las manualidades, en este caso, que tienen que ver con el cuero. Bueno, antes de irnos, antes de despedirnos por hoy de Lucía, vamos a superar el siempre difícil reto del volcán. Vamos con esa cartela. Bueno, pues Lucía Martínez Friera, responsable de Dream Scrap en la calle Campo Sagrado número 55 de Gijón, tiene por delante el difícil reto de superar el volcán. Bueno, lo repetimos, ¿en qué consiste? Va a coger una ficha, va a elegir un color, naranja, verde o amarillo. Bueno, pues en este caso ya se decanta por el verde color esperanza para atraer la buena suerte y va a insertarlo dentro de ese volcán. Si no ocurre nada, pues nada, nos quedamos como estamos. Si la roca volcánica ahí contenida erupciona, bueno, pues entonces podrá llevarse una de estas joyas, uno de estos anillos Anarchy, anillos de acero, cuyo distribuidor oficial está en la plazuela de San Miguel, número 1 de Gijón. Redoblamos el tambor y Lucía, adelante. Vamos a hacer un segundo intento. Adelante, un segundo intento. Ya nos redoblamos porque quizás fue el redoble el que nos trajo la mala suerte. Iba a coger el amarillo, pero luego dicen que el amarillo da mala suerte. El amarillo, entonces... sí, hay gente que opina. No, en este caso. Bueno, apelamos a las súper tacañonas. A ver si nos dejan hacer un tercer intento. División de opiniones, como los toros. Bueno, como los bolsos. Decide el voto de calidad de la alcaldesa, que es quien manda en este caso, la realizadora. Sí, adelante. Que dice que sí. Venga, cogemos el amarillo entonces, a ver si superamos superamos esa superstición. Vamos allá con ello. Y tampoco nada. Cuando está de no, está de no. Nada, como decían las abuelas... Da igual que dicen que a la tercera va la vencida, pero no. Sí, pero como decían las abuelas, cuando Dios no quiere, todos los santos son pocos, en este caso. Bueno, pues Lucía, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, acercarnos lo que es el mundo del cuero, que veo que tiene, bueno, pues no infinitas, pero sí muchísimas posibilidades. En tu opinión, ¿es difícil? Yo no soy objetiva, creo. Pero no, a ver, depende del proyecto en el que te vas a hacer. ¿Es difícil hacer un bolso? Sí. ¿Es difícil hacer un cinturón? Pues no. Ya va siendo más fácil, claro que sí. Claro. Pues Lucía, muchísimas gracias. Venga, nos vemos dentro de unos días. Nos vamos a publicidad y ahora en un momentín volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos, vamos a afrontar la recta final del espacio de hoy. Vamos a hablar con el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien?
Todavía yo me acuerdo. ¿Ya se acuerda de? De aquel, que el otro día, la semana pasada, estábamos con los presidentes de la Primera República. Efectivamente. Y se nos escapó, yo ya, era yo tan pequeñín de aquella que no me acuerdo muy bien, Estanislao Figueras. Estanislao Figueras. Estanislao Figueras, Pi Margalles, Salmerón y don Emilio Castelar. Efectivamente. Don Emilio era ya don Emilio. Don Emilio. Era Don el Emilio. no va más. Curioso nombre el de Estanislao. Antes a la gente le ponían nombres raros, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, Sagasta, creo que se llama Práxides. Don Práxedes Mateo Sagasta. Práxides. Sí, ¿Cómo sí. te pueden bautizar? Llegas allí para el cura, ¿qué? ¿Cómo se llama el chiquillo? Práxides. Práxedes. Lo normalmente, sobre todo en Castilla y en Extremadura, Castilla-La Mancha, también solían poner al niño o niña recién nacidos el nombre del santo del día en que nació. Entonces, claro, a veces en el santoral te encuentras personajes de lo más variopinto. Claro, Exuperancio, llamarse Exuperancio. Había un boxeador, te acordarás, bueno, igual eras tú muy joven, Fred Galiana, que era campeón, yo creo que llegó a ser campeón del mundo de pesos plumas. Ni idea. Y se llamaba Exuperancio. Exuperancio. Galiana. Yo tuve alumnas, me acuerdo una que se llamaba Estilita. Estilita. Otra se llamaba Magencia también. Eran alumnas en Sagún. Así. Entonces, estos nombres suelen ser coincidentes con el santo del día. Que Bueno, luego, pero escucha, si te llamas Estilita, pueden llamarte Lita. Lita, sí. Magencia. Lo que pasa es que un poco para quitarles o para disimular o enmascarar el nombre un poco extraño, les ponen al lado un primero o un segundo, que sea un Pedro, José, María. Sí. Entonces ya llamarse Magencia, bueno, María Magencia, y ya quedaba. Entonces terminan llamándola Maruja, ¿no? Si hablamos de santos, mañana 25, San Marcos. San Marcos Evangelista. ¿A dónde nos lleva San Marcos? San Marcos Evangelista, a ver. Hay que hablar de lo humano y luego de lo divino. Porque de lo divino, San divino, Marcos, Noreña, San Marcos. A ver, San Marcos, tiquitaca. Si no me equivoco, su festividad es el 24, el 24 de abril. Evangelista de los cuatro. Había en aquel libro, Antología del Disparate, que escribió un catedrático del Instituto Beato Juan de Ávila, entonces, a ver. Y es una recopilación de disparates, de burradas que alumnos escribieron o dijeron en exámenes. Date cuenta que cuando yo era joven, y profesor incluso a los primeros años, había exámenes para ingreso en el bachillerato, nenos con 10 a 11 añinos, exámenes en reválida de cuarto de bachiller a los 14 añinos, exámenes en reválida de sexto de bachiller, 16, 17 años, y exámenes en preuniversitarios. ¿Y tanto examen creaba trauma? No, trauma. ¿Estresaba? Hombre, nada. Y estresaba de algún modo, ¿no? No, yo pasé por todos en una juerga, no, nada. ¿Y que causaba daños irreparables? Yo creo que, bueno, yo hablo por mí, era normal. Ya. Entonces, me acuerdo que a mí me tocó examinar en ingreso, siendo ya prueba, me tocó examinar en reválida. Entonces, este hombre, cuando hizo la antología del disparate, recopiló cosas curiosas que se habían escrito. Por ejemplo, en ingreso, a un rapacín de 10 años le dice el profesor en ciencia natural: oye, dímelo, ¿qué es una vaca? A ver, explícame la vaca. Dice, la vaca es un mamífero de tamaño muy grande que tiene 4 patas que generalmente le llegan al suelo. Lo de generalmente es una cosa que bueno, pues cuentan de otro niño que le preguntaron, bueno, a ver, también en ingreso bachiller, en religión, a ver, ¿sabes quiénes fueron los evangelistas? Dice, sí, padre, los 4 evangelistas son 3, San Pedro y San Pablo. Los 4 son 3. Cita 2 y no acierta ninguno. Y ya no hay más. Y los 4 evangelistas son 3. Eso está San bien. Pedro y San Pablo. Pues el San Marcos, uno de los 4 evangelistas, es festejado en Noreña en los finales de abril. Noreña, que antaño, muy antaño, fue famosa no por la industria chacinera. Esa la sé. Por la zapatera. Por la zapatera, por efectivamente. La zapatera, efectivamente.
Antiguamente había un refrán que decía, en Noreña Ajá. todo consuela. Claro, claro. Todo claro. consuela, no de consolar, sino de consuela, las suelas de los zapatos, la industria Claro. zapatera. También era industria sidrera, pero la industria chacinera empieza fundamentalmente con, ¿cómo se llamaba este? Rodríguez, se apellidaba, hombre, no me acuerdo el nombre ahora, que fue el padre de doña Ramona. Ah, ¿Y quién era doña Ramona? La esposa del general don Camilo Alonso Vega. correcto. La correcto. fábrica aquella que se llamaba La Luz, si no me equivoco. Perfecto, no, ¿cómo se llamaba? Rodríguez, se apellidaba Rodríguez, pero no recuerdo el nombre ahora. Entonces la industria chacinera empieza con gran auge a crecer en Noreña en los finales del siglo XIX. ¿Y qué se hacía en Noreña? Pues todo lo que conlleva la industria chacinera, salazones, chorizos, morcillas, etcétera, etcétera. Y dentro de la elaboración del chorizo, Sí. previo al embutido, el que está, el picadillo. Hay que Justo hacer- Rodríguez, me indica. Justo Rodríguez. Justo No, Justo Rodríguez, el padre de doña Ramona. Ay. Doña Ramona. Doña Ramona ¿Cómo Rodríguez funciona, Bustelo. esta gente? Esto de aquí, la fenómenos, informática de fenómenos, ahora. unos fenómenos. Yo creí que había venido del otro mundo una inspiración. Don Justo Rodríguez. Justo Pues, Rodríguez. sí, que ahora siguen las fábricas ahí en Oreña y tal, pero ya con otro dueño Claro. y con otro enfoque. Pues esa industria chacinera, al usar, lógicamente, a elaborar chorizos, Sí. antes del chorizo hay que hacer el picadillo. Picadillo. Y el picadillo, que siempre de toda la vida y de forma tradicional se utilizó no solo para el chorizo, sino también para degustarlo como frito, en Galicia le llaman la zorza, Yo no cené todavía, ¿no? ¿Cómo se llama? En León le dicen jijas, Sí. aquí picadillo, Picadillo. más o menos picantín, con unos patatines no, por fritos, Dios, y a unos estas huevos horas no, fritos, que y unos tortos de maíz y tal. Bueno, y eso que es de noche. Está sonando esto. Estamos en la noche, pero bueno, a las 3 de la mañana todavía podemos... Pues en Noreña le hicieron, hombre, vamos a hacer un festejo, unas jornadas gastronómicas sobre el picadillo. Correcto, sí. Sobre el picadillo. Igual que en Noreña también rescataron aquellos chorizos de los sábados penitenciales, Sí. que era una porquería. E hicieron, claro, exactamente. Bueno, ¿puedo contar la historia? Sí, por Vamos a supuesto. ver. Antiguamente, desde el siglo ni se sabe, muy para allá, muy para allá, muy para allá, En hilo tempore. en hilo tempore, la iglesia, o indie busilis, y la gente entendía indie busilis, y decían las beatas, aquí hay busilis, aquí hay busilis. Bueno, pues en aquellos tiempos, indie busilis, pues eran días de vigilia, Sí. es decir, de abstención, consumo, de abstención de consumo de carnes y de carne, De todo tipo de abstención de De carne. carnes, de carnes. De todo. de todo, de carnes, lo que fuera carnes. Sí. Que se entiende por carne la materia de aquellos animales vivos que nacen y viven sobre la tierra. Sí. Bien. O sea, Pero había que abstenerse de todo. de derivados, carnes y derivados de carnes. Bien. Y esto era todos los viernes del año, Correcto, todos. correcto. Luego en España con lo de la bula y tal quedó a los viernes de Cuaresma. Pero además la Iglesia, por hacer más penitencial Más aún. ese recuerdo, lo extendió a los sábados. Ala. Era demasiada vigilia. Y entonces, No hay cuerpo que lo sobre aguante. todo ya a partir del concilio de Nicea y después del concilio de Toledo, un obispo, don Pedro Guerrero, Ajá. dio un decreto mitigando un poco la abstinencia de los sábados. Sí. ¿Cómo la mitigaba? Hombre, permitiendo consumir aquellos productos cárnicos que no fueran comestibles, que no fueran comibles. Ajá. Por ejemplo, huesos. Nadie come huesos. Ya. Bien. Por ejemplo, sebos. Sí. Por ejemplo, tendones. Ah. Bien. Por ejemplo, pellejos. También. Entonces, con eso, los huesos descarnados o huesos de animales que habían muerto despeñados, que eran los quebrantos. Sí. Bien.
con aquellos desperdicios de carnes malas, de vísceras, pulmones, de tal. Dijeron, hombre, eso se puede un poco adobar Sí, y embutir Sí. y hacer unos chorizos sí. para dar gusto a los potes, a los guisos, pero no para comer, porque no había quien comiera aquello. Sí, 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 sí. Y esos chorizos, esos malas calidades de producto embutido, se les dio en llamar chorizos de sábado, chorizos sabadiegos, Sabadiegos. chorizos sabandeños, Ya, ya. chorizos sabadeños. ¡Hala! Y de ahí viene. De ahí viene, los chorizos sabadeños eran chorizos para dar gusto a los potes de los sábados. Sí, 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 entiendo. Y a la vez mantener la vigilia, pero no para comer. Yo no sé usted, pero yo tengo un hambre ahora mismo. Pero claro, ahora en Noreña han recuperado esos chorizos, esa costumbre, pero ojo, con calidad. Claro, claro. Hacen claro. unos chorizos Claro, impresionantemente claro. buenos. Sí, es verdad, sí, es ¿Eh? verdad. Bien. Así es, así es. Entonces, se creó una orden, una cofradía gastronómica, los caballeros de la Orden del Sabadiego, que son los que de algún modo recuperaron la fiesta del picadillo en San Marcos, Sí. la fiesta del Sabadiego en su momento, y los callos de Noreña allá en los primeros días Sí, de sí, sí. diciembre. Sí, 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 tal cual, tal La cual. Orden tal del cual. Sabadiego, que incluso en Noreña le han hecho un monumento al cerdo. Al cerdo. Que es una injusticia de la naturaleza que la araña tenga 8 patas y el cerdo 4. Una gran injusticia de la ¿qué naturaleza. 4? ¿Y quién? Bueno, oye, otros tienen 10, por ejemplo, los centollos, y... Bueno, valía más que no tuvieran los cerdos también. Valía más, valía más. Ahora, ahí bueno, de- usted fue pregonero de esta fiesta. Fui el primer pregonero The first. allí, que en Noreña publicitó y pregonó las excelencias del picadillo, Tal de cual. la zorza o de las jijas. Madre mía, y con este hambre que tenemos y aquí, Sí. parezco el experimento este de los perros de Pavlov, que Sí, empiezan a salivar, pues sí, ahora sí, mismo sí, estoy yo hombre. aquí en... Es un condicionamiento de en ese Pavlov, tema. que es un gran método de aprendizaje. Sí. Hay una película extraordinaria, La Naranja Mecánica, No la vi. no la que vi. tiene precisamente por esquema de cambio de conducta en los malos Sí. los El condicionamientos tema de Pavlov. tema de Pavlov. Sí. Uf, pues ahora mismo un plato de patatas fritas con huevo y 2 chorizos. Ya, y si lleva unos tortos de maíz tampoco están mal. ¿eh? No, tampoco vamos a decir que no. O algún pimentín por ahí. Bueno, yo los pimientos, a mí me gustan mucho los pimientos. ¿Cuáles? Todos, todos. Desde los pequeñinos de Padrón, que unos Unos pican, piquen y otros otros no, pero los italianos están Sí, riquísimos. ay, sí. El pimiento morrón, gordo, carnoso, Sí. tal, ¿no? El pimiento verde. A mí me gustan pimientos todos. Todos. Y los picantes también. Todos, claro, claro, claro. Pero bueno, Lo malo es que voy a decir una frase que me enseñó usted, que es: lo que está rico o engorda o es pecado. o es pecado. Siempre se dijo así y es verdad. Claro. Es verdad. Lo que pasa que ahora hay penitencia para todo y pastillines para todo. También es verdad, también es verdad, sin duda. Bueno, pues ya lo saben, es el consejo del profesor Fidalgo. Disfruten de las fiestas de Noreña, de estas fiestas del picadillo. Y ahora, profesor, tenemos una nueva opción para hacernos con ese anillo que se nos resiste. El profesor Fidalgo, en modo Frodo del Señor de los Anillos, bueno, va a tratar de conseguir un anillo marca Anarchy, cuyo distribuidor oficial está en la plazuela de San Miguel número 1 de Gijón. ¿Cuándo? Después de la cartela del Juego del Volcán. Profesor Fidalgo, probó con el verde, probó con el amarillo. Vamos a ver el colorado. Vamos allá. El colorado. Digo por aquel del picadillo que más o menos oye, a lo tiene mejor, este lleva ahí su colorín cosa. del pimentón. Va a elegir, A ver, erupcionará el volcán. acá. Erupcionará el volcán. Hay modo, chicos. Como no hay dicen don Jordi Pujol, ni res de res. ni res de res. Efectivamente, no hay modo, no hay modo. Pero la próxima semana, ya inmersos en el mes de mayo, habrá una nueva oportunidad. Profesor Fidalgo, muchas gracias, como siempre. Buenas noches, gracias a ustedes. Nos vemos, como les vemos a ustedes, o eso esperamos, mañana a partir de las 10 de la noche, aquí en Y de Asturias Televisión. Gracias por su atención y no nos vemos el próximo martes, nos vemos al siguiente. Porque es 1 de mayo, Mayo. fiesta del trabajo.
San José Obrero. Discutiremos si era obrero o qué demonios era. Efectivamente, de ello hablaremos. Hasta mañana. Chao.